Señor, ¿no? Bien, comenzamos la transmisión. Zaczynamy transmisję. ¿Wszystko w porządku? Vamos a transmitir por el canal de la iglesia polaca de aquí. ¿Już? Muy bien. Quiero compartir una palabra del Señor que se encuentra en Isaías 51. Isaías 51 nos habla de nuestros orígenes como cristianos. ¿Qué origen tenemos como cristianos? Y ahí dice, oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortado y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz, porque no era más que uno solo, porque cuando no era más que uno solo lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Luego hay muchas promesas del Señor que se encuentran a lo largo del capítulo para aquellos que pueden ver por la fe, mirar hacia atrás, pero una buena mirada, ¿sí? No mirar hacia atrás, el pecado y todo, y recordar otra vez. Dios se olvida de todo eso. Es una mirada hacia nuestros orígenes. Hacia nuestros orígenes. Fíjese lo que dice. Es decir, le hace una llamada de atención a aquellos que pueden oír y los que siguen la justicia y los que buscan a Dios. No es para cualquiera, es para los que buscan a Dios. Y le hace una llamada de atención, dice, oídme primero y mirad a la piedra de donde fuisteis cortados. Hace una alusión a, bueno, el trabajo con las piedras. Ha sido tomada una piedra de una gran roca, entonces fue tomada de ahí, fue tallada y fue extraída, ¿sí? En otras versiones dice sacados, extraídos, excavados, y dice la piedra de donde fuiste cortado, ese cortado es tallado, es labrado, ¿sí? Algo que ha sido trabajado. Entonces dice, miren el molde, miren de dónde fueron tomados. Es algo muy interesante para tomar en cuenta. Miren el hueco, miren lo que quedó. Fíjense si no es la medida de ustedes. Fíjense si no tiene la forma de la piedra que son ustedes. Fíjense si no es así. Vayan al hueco. Fíjense en el origen de dónde fueron extraídos. Y ahora no nos habla de nuestros pastores, no nos habla de nuestras familias, nos habla de quién. Mirad a Abraham, vuestro padre, y a Sara que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. A veces nos sentimos uno solo, como Elías. En un momento estaba, Señor, solamente yo he quedado, estaba redeprimido, metido en una caverna, en un foso, ¿sí? Y estaba ahí, salí, Elías, te quiero mostrar mi gloria. Y cuando él sale, dice, bueno, ya saben la historia, ¿no? Cómo Dios se revela. Estaba en un silbo apacible, ninguna de las otras cosas eran el poder glorioso del Señor. Era el silbo apacible, wow, y eso era poderosísimo. Entonces dice, Señor, solo yo he quedado. ¿Qué haces aquí, Elías? Solo yo he quedado. No, Elías, no eres solamente tú. Y a veces pensamos que estamos solos, ¿sí? Porque empezamos algo solo. No, hay gente que está detrás que quizás ni sabes que está orando por ti. ¿Sí? Hoy tenemos las redes que enseguida ponemos, tengo una necesidad, un pedido de oración y ya la gente puede estar orando por nosotros. Hay que aprovechar eso.
nosotros nos sentimos solos y que nadie nos va a entender y que mi problema no es demasiado y estamos abrumados, nos miramos a nosotros mismos, ¿no? Hay que volver a mirar al Señor y volver a mirar. Dices, hay 7.000 que todavía que no doblaron sus rodillas ante Baal. Entonces eso nos anima, ¿sí? Y acá dice, miren a Abraham, no era más que uno solo. Si alguno se siente solo hoy, sepa que no está solo primero, porque Dios está como poderoso gigante, ¿sí? En un momento Eliseo le dice, uy, ¿qué vamos a hacer ahora? Mire todos los que son los enemigos que nos rodean. Y Señor, ábrele los ojos a este para que vea que son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y Dios le abrió los ojos y vio millares de ángeles. ¡Oh, tremendo! Fue la victoria del Señor, ¿sí? Entonces, no estamos solos. A veces nos vemos solos en la carne. Nos vemos solos. No, hay un pueblo que está orando por ti, ¿sí? Hay gente que está orando, que está apoyando. Sí, hay veces las situaciones son muy difíciles, pero no estamos solos. Miren, ahora miren el hueco. ¿De dónde salimos? ¿De dónde salimos? Nos habla de la fe. Cuando se menciona a Abraham, se menciona la fe. Porque se dice que Abraham es el padre de la fe. Porque el primero que creyó así esperanza contra esperanza y obtuvo las promesas del Señor. ¿Sí? Él obtuvo las promesas del Señor. Entonces miremos a Abraham, ¿sí? El hueco. ¿Qué forma tiene? ¿Qué forma tiene eso? Tiene la forma de la fe. Tiene la forma de Cristo. Todavía no había nacido Cristo. No se había revelado el Hijo de Dios en carne. Pero ahí estaba Abraham mostrando la fe de aquello que no se veía. Dice, pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque todas las cosas que se ven fueron creadas a partir de una estructura que no se veía. Y estaba allí y era poderosísima. ¿Sí? Y Dios creó todas las cosas de algo que no se ve. Entonces, la fe es eso. De repente aparece y de repente se visibiliza aquello que no era visible. El poder de Dios se visibiliza, Dios mismo se hace visible a través de su poder. Incluso dice el apóstol Pablo, se hace visible Dios a través de su creación, de las cosas creadas. Entonces, vemos que la fe es la base, ¿sí? Tiene la forma de la fe. No es la forma de Abraham, es la forma de la fe de Abraham. Que confiaba, que era uno solo. Él podía sentirse solo, pero él sabía que estaba siguiendo al más grande. Estaba siguiendo al más grande. Muy bien, entonces dice, fíjense en ese hueco, en ese molde, ¿sí? Es la fe. Nosotros podemos mirar para atrás y ver los ejemplos que hemos tenido, ¿no? De nuestros pastores, por ejemplo, que nos hablaron la palabra del Señor. Eso es lo que dice en Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores. Mnemoneuo, la palabra griega que es mantener en mente, estar atento, llamar a la mente. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Los pastores estamos llenos de errores, de defectos. Usted puede encontrar muchos defectos. Miren, si fuera por perfección, yo acá no podría estar. Discúlpeme, pero yo acá no podría estar. Pero usted tiene que escuchar la palabra del Señor, el resultado de la conducta, si realmente me dio la fe para hacer lo que digo. Es difícil, ¿eh? Es difícil. Pero, ¿por qué lo puedo lograr? Solamente mediante la fe. ¿Cómo podemos ser salvos? Mediante la fe en Jesucristo. ¿Y cómo podemos mantenernos en santidad, por ejemplo? Por medio de la fe en Jesucristo. Y sigue siendo la fe, y sigue siendo la fe, y sigue siendo la fe. Y no hay otra manera, la fe en Cristo. Él es el autor y consumador de nuestra fe, así que debemos mirarlo a Él y no sacarle la vista.
para poder caminar sobre las aguas como Pedro y mirarlo a Cristo y no sacarle la vista de él. Bien, cuando menciona a Abraham, entonces, se nos está hablando de la fe. Se nos está hablando de la fe. ¿Sí? Aquí dice, bueno, era uno solo, lo llamé, lo bendije y lo multipliqué. ¿Sí? Y lo empezó a multiplicar físicamente. Y no solamente eso, porque dice, los que son hijos de Abraham son hijos de la fe de Abraham. Y los que alcanzan las promesas a Abraham son los que tienen la fe de Abraham, no por la descendencia. Eso lo explica muy bien en Hebreos, en otros libros del Nuevo Testamento. No somos hijos de Abraham por descendencia, por sangre, ¿sí? Según la carne, sino según la fe de Abraham. Entonces multiplicaré así tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Y ahí estábamos nosotros también. ¿Por qué? Porque la salvación se logra solamente por fe en Jesucristo. La sola fe en Jesucristo. ¿Sí? No hay obras que podamos hacer, no hay nada que pueda sustituir la fe. No podemos menguar la fe, no la podemos adulterar, ¿sí? Con nuestras propias. Y a ver qué papel juego yo en todo esto, y ahí ya no está Cristo en el centro. Y ahí ya estamos un poco nosotros. Y ahí empezamos a estropear las cosas. Y es una verdadera lástima, una pena, ¿no? Porque Dios quiere glorificarse, y cuando Dios se glorifica, es para gozo nuestro. La gloria de este mundo es pasajera. Nos da felicidad momentánea, pero después eso se transforma en amargura. No se puede soportar. Lo que nosotros pretendemos a veces como líderes, demostrar cierta perfección, porque yo cumplo la palabra, porque yo hago esto y el otro, aunque yo lo diga que es por la fe, pero eso, si trata de traer gloria a uno mismo, es un problema serio, ¿sí? Hay que darle toda la gloria al Señor, ¿sí? Nos ponemos de costado y ahí, Señor, aquí tienes el lugar. Tuya es la gloria, tuya es la honra y la alabanza. Muy bien, entonces, a veces nosotros tratamos de encajar en otros huecos, no en ese de la fe, ¿sí? Nosotros, está bien, nosotros miramos no solamente la fe de Abraham, también miramos a los que nos hablaron. Dice, acordad vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Yo recuerdo que mi padre era pastor, desde soltero todavía, así que yo nací en cuna pastoral. Y vivíamos en una casa pastoral, estaba el templo, y adelante, bueno, había un primer piso donde era la casa pastoral, ¿no? Así que vivíamos en la iglesia. Y de repente, bueno, llega un pastor de visita, un amigo de mi padre. No, vení, fulano, qué bien que llegaste. Y no teníamos nada para comer justo ese día. No es que nos pasaba siempre, pero ese día no teníamos nada para convidarle al pastor. Entonces, ¿sabe lo que hizo mi papá? Nos dijo a mi hermano y a mí, bueno, chicos, vengan a poner la mesa, porque ya el Señor va a proveer. No tenemos nada ahora, pero el Señor nos va a proveer. Así que pongan la mesa, vamos a orar por los alimentos y vamos a esperar la comida. ¿Qué le parece? ¿Cuál es el resultado de su conducta? E imitad su fe, ¿sí? Bueno, así que el pastor lo miraba como asombrado, ¿no? Nunca había visto quizás una cosa así. Bueno, pusimos la mesa y nos sentamos a esperar, ¿no? Mi padre oró por los alimentos, bendice estos alimentos que tú vas a traer, vas a proveer, así que nos sentamos a la mesa y esperamos. Al ratito, suena el timbre. Y dice, un hermano viene con una bandeja y dice, disculpe pastor, dice, no sé si me lo toma mal, pero yo sentía de traerle, no, por favor, pase, lo estábamos esperando. Así que venga que lo estamos esperando. Así que puso ahí en la mesa y ¿qué le parece? Eso es fe es tirarse.
Gloria a Dios. Amén. Fe es tirarse a la pileta que no tiene agua, pero sabiendo que Dios la va a llenar mientras yo estoy cayendo. Wow. Bueno, podemos llegar a esa fe. Podemos llegar a esa fe, pero es confiar plenamente en el Señor. Confiar plenamente. Eso es ver el resultado de la conducta. Si tu pastor, bueno, la mayoría vienen de algún lado, ¿no? de alguna iglesia. Si él ha apoyado con sus hechos la fe que tiene, ¿sí? Porque no es por obras para que nadie se gloríe, pero la fe necesita acciones que demuestran que yo realmente le creo al Señor. La fe necesita la demostración de que yo realmente le creo, ¿sí? Pongo la mesa aunque no esté la comida todavía. Muy bien, entonces esa es la relación que Dios quiere lograr con nosotros. Una relación tal que nosotros agudizamos el oído espiritual para entender lo que Él quiere hacer o lo que Él ya está haciendo. Entonces, Él nos muestra lo que está haciendo y lo que va a hacer. Entonces nosotros nos unimos a su obrar. Entonces nos metemos en Él y hablamos en fe de acuerdo a la sintonía que tenemos con Dios. Tremendo. Ciertamente, dice, y ahí están las bendiciones para aquellos que pueden entrar en ese hueco, ¿no? Antes. A veces nosotros queremos encajar en huecos de los que no fuimos cortados. Queremos quedar bien con el mundo, queremos quedar bien con las apariencias, queremos quedar bien con el mercado. Queremos quedar bien con una denominación que no cree que Jesucristo es el centro, y ahí estamos bajándole un poquito la eficacia al Evangelio, ¿no? Y sí, bueno, Jesucristo quizás no sea tan el centro, ¿no? Pero bueno, creemos en Él y Él es poderoso, o algo así, rebajamos un poco la cosa, ¿no? Como para quedar bien con esto. Me caen bien, ¿no? Me caen bien los testigos de Jehová. A ver si, bueno, no quiero quedar mal con ellos. Sí, veamos las cosas que nos unen y no las que nos desunen. Estamos menguando el Evangelio, lo estamos sacando a Jesucristo del centro, y eso es muy malo para nuestra vida espiritual. ¿Sí? Queremos encajar en huecos de los que no fuimos cortados, ¿sí? Escuchando a personas que no tienen fe, y nos asociamos a personas y le escuchamos, y ahí empezamos a murmurar, ¿no? Como pueblo de Israel. Empezamos a murmurar y a decir, a quejarnos, ¿no? Y este gobierno, y esto y el otro. Nosotros estamos más allá de todo eso. Nosotros somos del hueco de la fe de Abraham. En ese hueco estamos. No tratemos de encajar en otra cosa, porque tenemos que cortarnos para encajar en un hueco que no es el nuestro. No salimos de ahí. Nosotros recibimos el Espíritu Santo de Dios que nos lleva a toda la verdad de Dios. Es lo que Jesucristo prometió. Ustedes van a recibir el Espíritu Santo y Él os enseñará toda la verdad de Dios, ¿sí? Él hablará de mí, tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, ese también es el hueco. Sin el Espíritu Santo, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a ir? ¿Cómo vamos a conseguir la verdad sin Él? ¿Sí? ¿Cómo vamos a conseguir la verdad sin escudriñar la palabra del Señor? ¿Sí? Entonces, oración, búsqueda del Señor, el Espíritu Santo, dependiendo del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que tenemos? No está Jesucristo físicamente con nosotros, pero Él dice, es necesario que yo me vaya para enviarles el Espíritu Santo a ustedes. Y hoy tenemos el Espíritu Santo que nos guía. Valorémoslo, valoremos, ¿sí? Y podemos vivir por la fe, podemos, todo se puede. Entonces, ¿qué va a pasar? Ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades,
y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. ¿Sí? Y ahora sigue hablando de esa soledad que se siente, como dijo al principio, ¿no? Abraham era uno solo, sin embargo yo lo multipliqué, hice una nación de él. ¿Sí? Y no solamente eso, ahí estamos todos nosotros. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Estad atentos a mí, dice el Señor, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para luz de los pueblos. Cercana está mi justicia. Ha salido mi salvación y mis brazos juzgarán a los pueblos. A mí me esperan los de la costa y en mi brazo ponen su esperanza. Alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo y la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus moradores, pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. Oídme, los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley, no temáis afrenta de hombre, ni desmayéis por sus ultrajes, porque como a vestidura los comerá polilla, como a lana los comerá gusano, pero mi justicia permanecerá perpetuamente, y mi salvación por los siglos de los siglos. Despiértate, despiértate, viste de poder, oh brazo de Jehová, despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. ¿No eres tú el que cortó a Rahab y el que hirió al dragón? ¿No eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo, el que transformó en camino las profundidades del mar para que pasaran los redimidos? Ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverá a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del Hijo del hombre que es como heno? Confiamos en el Señor, como hemos cantado al principio. En ti confiaré. Estamos en sus manos. Vamos a seguir adelante siempre con el Señor, ¿sí? Por la fe. No se olviden del hueco de donde fuimos tomados, ¿sí? No olvidar eso. Bueno, muy bien. Aquí finaliza la transmisión. Y bueno, vamos a poner una canción más, la tercera canción.